palabras. El castellano en Venezuela. En materia de medida de versos, el mejor guía y maestro es el oído. El que no tiene oído no es poeta, y el que no sea poeta no debe hacer versos. Acabamos de apreciar las últimas palabras del libro El castellano en Venezuela de Julio Calcaño. Indiscutiblemente se trata de una de las obras más importantes que se escribieron en la Venezuela del siglo XIX para referir justamente las noblezas del español que hablábamos y que hablamos todavía en Venezuela. El maestro Calcaño concibe esta obra para ir paulatinamente relatando primero lo que decimos bien, lo que se parece a los clásicos españoles, lo que nos viene de la tradición, pero muy lentamente empieza a entrar, digamos, en materia más compleja, cuando empieza a describir en los capítulos finales del libro los venezolanismos, las voces indígenas, los barbarismos, las adulteraciones, en donde el maestro empieza a decirnos que no hablamos tan bien, que hay imperfecciones, que nuestro español está atravesado por elementos coloquiales y populares que él, al menos, no reconoce como elementos dignos de hablar. Que nuestras voces indígenas son voces que en realidad no tienen un origen indígena, cosa que es indiscutiblemente casi un contrasentido, sino que al contrario son voces que van a guardar, según Calcaño, un origen noble proviniendo del latín, del griego, del árabe, del sánscrito, es decir, busca asideros en lenguas cultas de la antigüedad para demostrarnos que no son lenguas indígenas. Cuando habla de los venezolanismos, Calcaño insiste en destacar cómo el mal hablar se ha impuesto en nuestro modo habitual, cómo el lenguaje, dirá él, de las cocineras o las lavanderas de Caracas está minando otros modos de comportarse lingüísticamente. Y claro, esto va a hacer que este libro, obra maestra indudablemente de Calcaño, escrita ya cuando el maestro Calcaño es una gran figura, novelista reconocido, poeta, narrador, ensayista, pero sobre todo uno de los miembros fundadores de la Academia Venezolana de la Lengua y su primer secretario perpetuo hasta su muerte el año 1918. El maestro Calcaño se erige una suerte de santón intelectual para decirle a hablantes y escritores cómo deben decir las cosas, cómo deben escribir. E indiscutiblemente esto, que siempre es incómodo, lo hizo una figura bastante criticada y una figura incómoda. El maestro Calcaño empezó a ensordecer y de alguna manera su ensordecimiento es, por una parte, más allá de un defecto fisiológico, un emblema de lo que fue su incomprensión sobre las nuevas voces de la literatura que comenzaban a aflorar y sobre los nuevos modos de una lengua que empezaba a ser diferente, porque la Venezuela de finales del siglo XIX comenzaba un proceso de modernización que exigía también una lengua específica para relatarlo y describirlo. Es decir, la sordera de Calcaño era una suerte de ensimismamiento, un no darse cuenta de que el mundo continuaba dando vueltas y de que también nuestra lengua tenía forzosamente que seguir el ritmo de los tiempos. La tremenda polémica que generaron sus ideas van a ser justamente el motivo de la siguiente parte de este programa. Últimas palabras.